cuarto y último bloque de la noche de hoy. Lo vamos a cerrar nuestro programa con broche de oro, porque seguramente va a ser muy controvertido. Ustedes saben que nosotros tratamos siempre de ilustrarles, de traerles gente que aporte conocimiento a nuestro programa, pero siempre también tratamos de ser totalmente imparciales. Nosotros no traemos invitados a los cuales les vamos a pasar la mano por encima, a cantar ditirambos acerca de sus empresas, acerca de lo que ellos realizan, sea lo que sea en el concepto en el que estén inmersos. Entonces, nosotros ya hemos traído a estas cámaras a la subdirectora del área 4 de la comarca del Noroeste, a la doctora Juana Fernández Cuenca. Estuvo también con nosotros en ese programa el doctor Blas González Pina, que hoy no ha podido estar con nosotros. Hoy ella viene acompañada con el doctor Pedro Pozo Martínez, director gerente del área 4 de salud de la comarca del Noroeste. Entonces, ¿por qué decimos que lo que vamos a conversar con ellos va a ser controvertido? Porque nosotros lo vamos a representar a ustedes, a los usuarios, a quienes tienen que ir a un ambulatorio en Caravaca, en Calasparra, en Sejín, en fin, en la comarca del Noroeste. Y ellos son el hospital comarcal y los ambulatorios. Entonces, y ustedes lo saben perfectamente bien, muchísimas veces hay enfrentamientos directos, problemas que aparecen, sobre todo en el área de urgencias, que es en lo que más nos vamos a centrar en la noche de hoy. Ante todo, agradecerles profundamente el que vengan a clarificarnos montones de problemas acerca entonces de la salud aquí en la comarca del Noroeste. Buenas noches a los dos. Buenas noches. Vamos a conversar entonces con el doctor Pedro Pozo, preguntándole acerca de lo que es para ustedes, después se lo preguntaremos a la doctora, pero ¿qué es para ustedes, para el hospital comarcal, para el ambulatorio, para los médicos? ¿Qué es una urgencia? Bueno, la urgencia tiene doble vertiente, dependiendo de que sea un criterio profesional, o sea, del profesional que la atiende, o sea, un criterio del usuario. Siempre dentro del profesional el criterio suele ser objetivo, mientras que por parte del usuario es un criterio con mucha subjetividad. Hay gente que puede tener un infarto, un paciente puede tener un infarto y considerar que no le pasa nada y no acude al médico, y de hecho pues, suele pasar, o alguien que tiene un problema muy banal, como que tenga un granito en la piel y crea que eso es un cáncer que se lo está comiendo. Es un criterio, ya te digo, dependiendo desde qué punto de vista se vea, pues tiene esa subjetividad por parte del usuario o esa objetividad por parte de los profesionales sanitarios. El área de urgencia, no solo en esta comarca, sino en todo el ámbito de la atención sanitaria de nuestro país y fuera de él, es siempre un sitio controvertido. En Norteamérica, que son muy aficionados a las reclamaciones, es el área que más reclamaciones tiene. Y también tengo que decirlo, dentro de nuestro ámbito de atención sanitaria, las urgencias es donde más reclamaciones hay. Su opinión al respecto, doctora. Efectivamente, tenemos que partir de ese concepto inicial de urgencia o de situación que no puede esperar, ¿no? Y como ha dicho Pedro, depende de quién esté interpretando ese concepto. Hay un concepto de
situación no demorable, que esto es que se vive como que no puede esperar, y es una aparición de un problema de etiología diversa y de gravedad variable que se vive por parte del propio paciente, la familia o el responsable de los cuidados de esa familia como que tiene que ser ya en este momento y me tienen que atender, ¿no? Esas situaciones que se consideran no demorables por parte de la familia o del propio paciente, pues verdaderamente pueden constituir una urgencia médica, de las que hablaba que los profesionales consideran como urgencia, o una emergencia, y una emergencia significa que supone un riesgo verdaderamente importante para la vida del paciente. En este sentido, cuanto más conozcamos qué significa una urgencia real, vivida, sentida por parte del paciente y por parte de los profesionales, cuanto más acerquemos a esas posturas, utilizaremos mejor los recursos de los que disponemos, que son limitados y que a veces se están utilizando en situaciones que no corresponden cuando se presenta una situación que tendría que estarse solucionando porque verdaderamente supone un riesgo para la vida de ese paciente. Muy bien. Doctor, muchos de los usuarios que nos estarán viendo y escuchando piensan que no hay lo suficientes o no existen los suficientes recursos y la suficiente organización dentro de los servicios asistenciales de urgencia, no ya en el mismo hospital de Caravaca, en lo que a Milton Trinidad respecta, le parece que están muy bien atendidos los que van allí, sino por sobre todas las cosas en los ambulatorios de los distintos pueblos de la comarca del noroeste. ¿Qué puede decir usted al respecto? Bueno, se está refiriendo a la atención primaria fundamentalmente. Pues yo creo que no es así. Vamos a ver, hay que partir también de que los recursos son médicos y sanitarios, son recursos caros y son limitados, tienen cierta limitación, pero todas estas cosas tienen su comparativo y su comparación, y es la accesibilidad que tiene la población a la atención urgente en la atención primaria. Mirando el tiempo de accesibilidad donde hay atención sanitaria, clasifica la población, pues casi más de un 90% de toda la población tiene acceso, está a menos de 10 minutos de un centro donde se presta asistencia sanitaria, refiriéndome a atención primaria. En toda la comarca pues existen 6 centros de salud. Atención urgente, hay 3 puntos de atención continuada, 3 centros. Hay 2 PAC, 2 puntos de atención continuada, y hay 3 puntos de especial aislamiento. En todos estos sitios hay atención las 24 horas del día, 365 días al año. Y contando con ese tiempo de accesibilidad, que ni más ni menos que geográfico, o sea, ¿a qué tiempo yo tengo la asistencia sanitaria? Pues muchas veces ciudadanos de la comarca del noroeste están mejor atendidos en cuanto a accesibilidad a ese servicio que puede ser urgente, están mejor atendidos que mucha gente que vive en barrios de Murcia, centro, donde tienen que desplazarse y por problemas de tráfico y tal pueden llegar más tarde. Y luego también hay que contar también con, en cuanto a actuación urgente que puedan acudir, pues con la UME, el 061, que está implantado en esta comarca y que también accede de forma bastante inmediata a la atención que ha hablado Juana, de la atención de emergencia, donde ya hay un riesgo vital importante. Muy bien. Doctora, en lo que se refiere justamente lo que estaba hablando el doctor acerca del transporte sanitario, y de pronto a veces, esto quiero que nos aclare, yo diría de la falta de personal. Por ejemplo, a nosotros mismos y a amigos les ha pasado, por ejemplo, que han ido por la tarde a la urgencia del ambulatorio de Sedejín y el médico está haciendo visitas y hay un solo médico y está haciendo visitas. Problemas de personal, cuéntenos un poco. Vamos a ver, yo soy de la opinión que no es un problema de personal. Si empezamos a contar recursos, tenemos muchísimos recursos para la atención urgente, quiero decir. Cuando la urgencia ocurre en horario de mañana o de tarde, en aquellos equipos que tienen jornada por la tarde o que dentro de su horario
habitual, o incluso en Caravaca, que en este año hay médicos que pasan solamente de tarde. Cuando la urgencia ocurre en ese horario, hay profesionales que pueden atenderla. Cuando sucede por la tarde o por la noche, hay servicios de urgencias en cada uno de los municipios que atenderían esa urgencia. Los recursos se asignan según población. Nosotros tenemos, como ha dicho Pedro, pues diferentes conceptos en cuanto a equipos de trabajo de atención urgente que el servicio murciano provee, y tiene que ver con el número de población. En aquellas poblaciones por debajo de 11.000 habitantes, son los propios profesionales del equipo de atención primaria los que hacen las guardias. O sea, el médico de cabecera se queda de guardia esa noche y un enfermero, y son los que atienden a esa población, porque tienen menos de 11.000 habitantes. Los que tienen más de esa cantidad, en este caso sería pues Moratalla, Bullas y Calasparra. En aquellos que están más alejados, más dispersos y que tendrían problemas a la hora de atención, son los puntos de especial aislamiento con los que contamos, y ahí hay un profesional médico y un enfermero los 365 días del año, para que no salgan perjudicados a nivel asistencial, ¿vale? En las poblaciones por encima de esta cifra, de 11 o 12.000 habitantes, tenemos dos en esta comarca, que son Caravaca y Estejín, tienen el concepto de servicio de urgencias de atención primaria. Este servicio de urgencias de atención primaria tiene un profesional más incorporado al equipo, que es un celador de personal de apoyo, y además los recursos se van estableciendo según la actividad que pueda tener ese determinado punto. No solamente contamos con esos profesionales de atención primaria, quiero decir, profesionales, como ha dicho Pedro, del 061, que están de guardia los 365 días del año, las 24 horas. Los profesionales que tenemos en la puerta de urgencias del hospital, 13 médicos, casi 40 personal sanitario no facultativo, entre enfermeros y auxiliares, 6 administrativos, los celadores que se incorporan a la necesidad que pueda tener la urgencia. Estamos hablando de mucha cantidad de gente que viene a formar parte de esa guardia. Tenemos el personal que está en el centro coordinador de urgencias, y si quieres ahora hablaremos de eso porque creo que es importante, que a través del 112, el teléfono único de atención urgente, canalizan esa información. Hay personal de administración, personal cualificado para distribuir aquellos recursos que ante una situación urgente o emergente hay que movilizar, y profesionales sanitarios que avisan aquel recurso que conocen que deben de avisar. O sea, estamos hablando de un sistema integral de atención urgente totalmente organizado, que si se utiliza correctamente, según los horarios, según el municipio en el que esté, sabiendo dónde puedo hacer ese llamamiento a esa necesidad que yo tengo en ese momento, pues va a funcionar seguro. Si en ese caso concreto, que cuando uno acude al médico que está de guardia en un punto determinado, como puede ser Cejín, como puede ser Caravaca, como puede ser Moratalla, ese profesional está atendiendo otra urgencia a otro paciente, a otro usuario, a otro ciudadano de ese municipio que ha necesitado de esa atención, eso no lo podemos evitar. Pueden ocurrir 2, 3, 4 cosas a la misma vez, no es lo habitual, por tanto los recursos no se asignan con las cosas que son inhabituales, se asignan con lo que es habitual. Entonces, cuando ocurren estas circunstancias, si uno conoce que hay un teléfono de atención que puede movilizar otros recursos, o que puede incluso localizar a ese médico y que valore si esa urgencia puede esperar, o qué tiene que movilizar, o qué debe de hacer, pues no se queda con la sensación de desamparo, o que se ha ido y no está y yo tengo que esperarle, ¿no? Que es un poco lo que a veces lleva al enfrentamiento del que hablabas inicialmente, que no deja de ser que es un profesional que está haciendo su trabajo en otro sitio y que llega otro paciente que necesita de sus servicios. Pues. Claro. Doctor, un problema que se centra para los usuarios en el propio Hospital Comarcal de Caravaca. Todos sabemos que el Hospital Comarcal de Caravaca tiene su urgencia abierta las 24 horas del día. Y dejemos de lado aquellos hipocondríacos que van asiduamente a la consulta de su médico de cabecera por cualquier cosa que no tiene, banal, que no tiene importancia de ningún tipo. Pero estamos cansados de, por ejemplo, ver a un buen amigo, el doctor Vicente Laborda, voy a dar nombres
un gran profesional, un gran amigo, una gran persona, que comienza muy temprano en la mañana su consulta y a veces termina más de las 3 de la tarde, porque resulta que me dice: Milton, me vinieron 20 por urgencia, 20 de los cuales 19 no necesitaban la urgencia, cuando hay urgencia en Caravaca. Eso no se puede evitar, el hecho de que ustedes reglamenten de que toda persona que necesite una urgencia en Caravaca por la mañana no vaya a su médico de cabecera, porque allí no pierde tiempo, porque de pronto en la urgencia lo tienen mucho tiempo. Bueno, vamos a ver, es que habría que diferenciar. Efectivamente, Vicente Laborda es un gran profesional, es muy buen amigo mío también, nuestro, y lo que le pasa a Vicente que es muy bueno, y entonces pues la gente con él se salta mucho el reglamento y se lo salta en el sentido de que en vez de pedir cita pues acuden a él sin cita, y en realidad la inmensa mayoría de esas cosas que van y que se esperan para el final pues no son urgencias, ¿no? Porque vengo por el parte de baja, que vengo por tal o vengo por cual, pero por cosas que perfectamente podría haber pedido cita y acudir reglamentariamente sin ningún problema, porque los médicos de primaria pues tienen asignado pues esa cita, tienen asignados por los avisos que le puedan surgir para pacientes que puedan ver en la calle, y siempre hay alguno para si surge una urgencia que no necesariamente tenga que ir al hospital, pues atenderlo. O sea, eso está establecido así y no se da el problema. Es un problema más de concienciación de la gente, de los usuarios, de los pacientes, que acudan al médico, a su médico, o a utilizar la urgencia de atención primaria o a utilizar la urgencia hospitalaria, pero siendo conscientes de lo que están haciendo. Que no lo utilicen como servicio de conveniencia. Pero ustedes no pueden, doctor, reglamentar que el que va al mostrador y pide una cita urgente para el doctor Laborda o para quien sea, le digan: señor, usted necesita urgencia, mire, aquí a 150 metros, ¿usted tiene la urgencia? Yo, de las urgencias del hospital en concreto, le diría que si algunas están mal utilizadas en general todas, pero las de las urgencias del hospital muchísimo más. No es lógico que el servicio de urgencias hospitalario del hospital de Caravaca, valga la redundancia, pues sea el que más presión de urgencias tiene de toda la región de Murcia. Se van a ver a más de la mitad de la población, más de 45.000 urgencias durante un año, teniendo en cuenta que el área sanitaria tiene 75.000 tarjetas sanitarias, 75.000 habitantes, más o menos, pues estamos hablando de un verdadero disparate. Significa que más de la mitad de la población han pasado. Y otro dato muy significativo, de una urgencia hospitalaria, que solo entre el 7 y el 8% de pacientes que acuden a urgencias de verdad quedan hospitalizados. De verdad serían los que en realidad han usado bien la urgencia. O sea, ese servicio, si a eso lo sobrecargan más, estamos desperdiciando recursos pues que no sirven. No es lógico que para un catarro se acuda a la urgencia del hospital, y por supuesto no es lógico que vayan para una receta o vayan para un trámite administrativo, ni mucho menos, pero ya la patología por la que se acude es una patología banal en la inmensa mayoría de los casos y que está derrochando recursos. Doctora, se sonreía, quiero que nos explique por qué, y también lo que había quedado en el tintero que quería hablar en la intervención anterior. Bien, vamos a ver, hablabas de organizar la atención urgente en general. Nosotros, cuando alguien llega diciendo que tiene una urgencia, no se le puede indagar desde el puesto administrativo qué tipo de urgencia es, principalmente porque nuestro trabajo se basa en valores entre los cuales la confidencialidad es un valor y a su vez un imperativo legal. O sea, es un dato protegido, el dato de salud. Nadie, salvo el sanitario, debe conocer qué es lo que le pasa a ese paciente en concreto. En definitiva, si ese paciente solicita que se le vea en ese mismo instante, a pesar de que hablamos que hay garantía, y en Caravaca en concreto, del que estábamos hablando, no hay demora en la atención, desde la incorporación del turno de tarde a los pacientes del municipio de Caravaca se les ve en ese día o al día siguiente. Entonces, si esa urgencia que solicita ese paciente puede esperar al día siguiente, pues en definitiva se le cita y se le ve en la siguiente cita. Si dice que no puede esperar porque lo suyo no es demorable, de lo que hablábamos inicialmente,
pues se le asigna a ese médico que cuando pueda o tal se le vea. Está organizado dentro del propio equipo, quiero decir, cada uno ve los suyos, pero si el profesional, o sea, el médico asignado a ese paciente en concreto no está, hay otro profesional ya previsto y conocido dentro del equipo que asumiría esa urgencia si el médico que le toca verlo no está, pues porque está atendiendo otra urgencia, o se ha puesto enfermo, o lo que pueda, situaciones que pueden suceder. ¿Vale? En definitiva, tenemos urgencias en atención primaria y hablamos de 180.000 urgencias anuales de atención primaria. Y hablamos de urgencias hospitalarias. Las urgencias hospitalarias, pues es todo aquello que necesita una valoración especializada de esa atención. Quiero decir, partimos de ahí, partimos de las cifras que decía Pedro, 46.000, 47.000 urgencias en el hospital, de las cuales necesitan ingreso 3.500, 4.000 a lo largo del año. ¿Vale? Por eso sonreía cuando lo de la organización. Es difícil organizar lo que puede estar desorganizado, que es un poco el motivo de esta charla hoy, que hablábamos anteriormente, y es que los ciudadanos de esta comarca ya lo conocen, pero aquellos que no lo conozcan, cómo se debe acceder a ese sistema integral de atención urgente. El teléfono 112, a través del Centro Coordinador de Urgencias y Emergencias de la región de Murcia, que ya sea un usuario cualquiera, llama a ese teléfono, accede a un personal administrativo, que ese administrativo toma los datos necesarios para poderlo localizar. En el mismo instante se está transmitiendo a aquella persona responsable, sea sanitario o no, y se están movilizando los recursos. Aunque el administrativo esté todavía solicitando datos de domicilio, dígame usted un teléfono donde le tengo que atender, dígame usted qué le pasa o por qué quiere que le vean, se está comunicando al resto de escalas, porque si es un accidente grave, ya se están movilizando los recursos, ya tiene conocimiento en el mismo instante el 061, ya tiene el conocimiento en el mismo instante el médico que está más cercano a él, su médico de cabecera, el servicio de urgencia de atención primaria, ya se están movilizando si son necesarios los bomberos, protección civil, todos los recursos que el Centro Coordinador de Urgencias puede movilizar según la gravedad de la situación por la que se consulta. Y además existe el teléfono de cada uno de los centros de atención de cada uno de los municipios que detrás de su tarjeta sanitaria individual pues está identificado para que puedan atender. Nos quedaba en el tintero, sí, el transporte sanitario. Exacto. ¿Vale? Efectivamente es un problema la utilización del transporte sanitario. El transporte sanitario no deja de ser aquel que está acondicionado, que se realiza en un vehículo acondicionado para el traslado de pacientes por causas sanitarias, por causas médicas. Es siempre un médico el que debe de prescribir ese transporte sanitario para una cosa en concreto. Puede ser una derivación programada, una consulta, pues porque ese paciente no se puede mover, no puede ir por sus propios medios o en los medios habituales, como puede ser el taxi o como puede ser su vehículo, un hijo que lo lleve en coche o lo que sea. ¿Vale? Cuando ese paciente en concreto tiene causas médicas que le incapacitan para poderse valer por sí solo, entra a jugar que el médico solicita un vehículo sanitario. ¿Vale? Estos vehículos sanitarios, dependiendo de si la atención es urgente, si necesita asistencia en ruta, si necesita solamente el traslado y puede ir con otros pacientes, pues hay de diferentes categorías. Hay vehículos asistenciales y hablamos de aquellos que están acondicionados para la asistencia en ruta, que están dotados de material sanitario, de medicación, con un habitáculo suficiente para poder trabajar los profesionales dentro de ese vehículo, y que en esta comarca, y después del último contrato firmado por el Servicio Murciano de Salud, ha mejorado cualitativamente y cuantitativamente. Tenemos 5 ambulancias de soporte vital básico, las conocemos porque las han pintado amarillo y las vemos circular. Están asignadas en cada uno de los puntos asistenciales de los 5 municipios que tenemos, más una ambulancia de soporte vital avanzado, que suele ser la que haga los traslados del hospital de Caravaca a otros hospitales, porque esos pacientes necesitan unos cuidados especiales.
Y tenemos ambulancias no asistenciales, porque el caso en concreto no necesita un acondicionamiento especial ni unos recursos específicos. Y esas son las que vemos pintadas de blanco y rojo. Esas tenemos para atención urgente, pues hay 2 situadas en Caravaca. Una de ellas está en Cejín, en el SUAT de Cejín, pero está asignada a la atención urgente del área. Y tenemos una que se ha situado estratégicamente por la dispersión que supone en el Centro de Salud de Barranda. Esa tiene 12 horas de actividad, pero está situada ahí porque tenemos otros pueblos más alejados que tendríamos dificultades a la hora de acceder a ellos, o el tiempo de respuesta sería menor. Entonces está situada estratégicamente en el Centro de Salud de Barranda, pero cubre a toda la comarca. En el momento en el que 112 determina que esa ambulancia debe de moverse porque hay una necesidad en otro sitio, esa ambulancia se mueve, o si el médico de Barranda necesita esa ambulancia por cualquier motivo, pues lo puede movilizar también. Tenemos 15, 16 las ambulancias que se necesiten para garantizar la atención a los pacientes a nivel programado, quiero decir, el que tiene que ir a la consulta del especialista, o tiene que ir a un ingreso, o tiene que ir a fuera de la comunidad, tal. Todo ello regulado con una normativa específica que está en conocimiento de los profesionales que prescriben, que son los médicos, y que debe de conocer también los pacientes, porque esa normativa nos especifica literalmente que el transporte sanitario debe obedecer siempre a causas médicas y no a otro tipo de causas que necesitarían otro tipo de recursos y no la ambulancia, ¿vale? Y que además el Servicio Murciano establece una serie de ayudas que tienen que ver con los desplazamientos de esos otros pacientes que no utilizan el transporte sanitario y que necesitan desplazarse, quiero decir, ayudas compensatorias de kilometraje o estancias derivadas de una asistencia fuera de la comunidad u otro tipo de Muy bien. Doctor, para terminar por hoy, porque después le voy a pedir ayuda a los usuarios para una próxima entrega, ya lo explicaré, pero para terminar por hoy, doctor, cuando el paciente llega a una urgencia en el ambulatorio o en el hospital de Caravaca, muy bien dijo la doctora que la gestión administrativa no es especializada para saber si aquello es una urgencia o no. Si el paciente llega en una ambulancia porque tuvo en un accidente, evidentemente lo entran directamente porque es realmente una urgencia. Pero allí, en esa gestión administrativa, en la recepción, allí no tendría que estar alguien, un médico, por ejemplo, que realmente evaluara si ese paciente que está viniendo es para una urgencia o no. Bueno, si nos referimos al hospital, en realidad al hospital o iría el accidente a que has hecho referencia o iría alguien que se siente muy mal, y ese no tiene problema. De hecho, arquitectónicamente la puerta de urgencia del hospital está diseñada para que unos pacientes que vienen a consultar por un motivo que en realidad no es urgente, pues entran por una puerta, acceden a una sala de espera y tal, y hay una puerta directa de entrada donde entran. Refiriéndome al hospital, siguiendo ahí, si los pacientes fueran como la mayoría deben de ir, que derivados por otros facultativos que los han visto en otro sitio, en el servicio, siempre toda la población tiene acceso al servicio de urgencias de atención primaria, en las modalidades que hemos dicho, tiene acceso. Si ese médico considera que necesita atención hospitalaria, el paciente que está viendo lo va a derivar. O sea, ha sido evaluado ya. Ya está estructurado, que está evaluado, y ese paciente ya un médico lo ha visto y va simplemente pues con su informe de derivación al hospital, donde pone la exploración, pone lo que él piensa que tiene y pone que necesita atención urgente. ¿Pero el que viene sin nada? El que viene sin nada, primero está mal utilizando el servicio, en primer lugar, y vuelvo a decirlo. Pero también hay que decir que los profesionales no médicos, estoy refiriéndome a los celadores y tal, que están en las puertas de urgencia, que son los que primero están allí viéndolo, están lo suficientemente entrenados para captar eso. Y lo captan, yo aseguro que lo captan perfectamente. Lo captan y saben el paciente que realmente necesita entrar de forma
inmediata a las urgencias y acceder. Y ellos mismos lo comunican y además ellos mismos los pasan sin necesidad de contar con nadie. Por otro lado, bueno, hay un sistema de asignación de médicos, que en esto somos pioneros en Caravaca, en el hospital, en que cualquier paciente en el mismo momento que llega ya tiene asignado médico. No va a un montón que los 5, 6, 7 médicos que pueda haber en ese momento en la puerta de urgencias vayan eligiendo, sino que ya tiene asignado en el mismo momento que entra uno, el que sea, y ese sabe que ese paciente lo tiene allí, tiene constancia de que ese paciente es suyo y tiene que verlo, cosa que ha mejorado muchísimo el tiempo de respuesta en atender a los pacientes. Muy bien, una última pincelada. Yo quería, sin ánimo de extenderme, devolverle a los usuarios de nuestra comarca algo que nosotros como empresa que somos debemos de hacerles llegar. Desde el Servicio Murciano hay diseñadas unas encuestas. A nosotros nos preocupa como empresa saber qué satisfacción tienen nuestros usuarios, que no dejan de ser el motivo por el que existimos, de nuestra actuación, de nuestros servicios, de cómo se los damos. Pues esos datos son los que yo quería devolverles a los usuarios de este municipio, porque se alejan un poco de lo que hay en la calle. Quiero decir, en la atención primaria, el 75% de los encuestados opina que la atención que recibió en urgencia fue buena o muy buena la última vez que le atendieron. El 42% evalúa muy alto su satisfacción global con el centro de salud. El 46% reconoce haber acudido de forma urgente la última vez que fue al centro de salud. Quiero decir que muchos utilizamos la prisa a veces que tenemos en nuestro quehacer diario y en nuestro trabajo y los hijos y tal, nos hace que la prisa la entendamos como urgencia y no es esa realidad. El 84% opina que no tuvo que acudir a un médico privado para que se solucionase su problema, sino que se solucionó en el centro de salud. Respecto al hospital, tenemos encuestas recientes y tenemos datos por encima de la media del servicio murciano, del resto de las gerencias, respecto a condiciones ambientales como son el ruido, la temperatura, limpieza, seguridad. Ellos sienten que están en un sitio limpio, ordenado, adecuado, que no hay ruido, que mi situación se ve un poco amparada por esas condiciones ambientales. El 75% puntúa alta su satisfacción de la atención recibida. El 58% se considera una causa para atención urgente por considerarse grave o muy grave. Ellos mismos vivieron como que era muy grave en el 58% de las... Pero tenemos el 40% que no lo ve como grave, muy grave, lo ve como que podía haber esperado. El tiempo de espera fue el adecuado en el 62% de los casos. El 62% de los pacientes esperan menos de 1 hora y en el resto de hospitales de la región de Murcia esperan de 3 a 4 horas. Es un dato importante. El 93-94% valora buena o muy buena la profesionalidad y el trato recibido a nivel médico, enfermería y celadores. El 87% identificó a los profesionales que le atendieron. Nosotros nos preocupamos de que sepan si les está atendiendo un médico, si les está atendiendo un enfermero o si les está atendiendo un personal de apoyo, celador, administrativo. Los tenemos identificados por colores. Los médicos llevan una franja amarilla, los enfermeros llevan una franja azul. El 98% opina que sus familiares recibieron la información necesaria. Algo muy importante. ¿Vale? El 26% se remitió por otro médico, en consecuencia el 75% fue iniciativa del propio paciente o de sus familiares. Y tras pasar la urgencia, el 92% opina que su consulta se debe atender en el hospital. Quiero decir, que lo consideran poco grave, pero ellos siguen opinando que le tendrían que haber atendido en el hospital, y en ese sentido se les atendió. Con estas encuestas que pretende el Servicio Murciano y que pretenden las gerencias, obtener ideas para mejorar, para cumplir aquellos objetivos que tenemos, que es dar una asistencia de urgencias, una asistencia sanitaria en general de calidad, de la calidad que se estima que es la oportuna y que no debe pararse en aquello que es simplemente administrativo, quiero decir. La responsabilidad de la utilización de los recursos no solamente es de la Administración, que tiene mucho que hacer y que está haciendo muchas cosas,
a nivel de ampliación de horarios de atención, de incorporación de nuevos médicos a los equipos, de mejora en los servicios de urgencia de atención primaria, en el hospital, organización de los turnos, ¿vale? A nivel lo que es estratégico de la propia empresa y de los propios servicios. Los profesionales tienen que atender a todo aquel que le llegue, evaluar y después transmitir que eso podría hacerse en la siguiente ocasión que ocurriese de otra forma y orientar sobre esa forma de atención. Y no podemos olvidar que también tienen responsabilidad los pacientes, los usuarios y aquellos que utilizan esos recursos de forma indebida. Debemos de utilizar aquello, debemos colaborar en esa gestión de los recursos y en sus utilizaciones. Con responsabilidad. Les agradezco esta visita y ahora, más que nada, emplazo a los usuarios que nos están escuchando, porque ellos, y seguramente ese día también el doctor Blas Luis González Espina estará también con nosotros, les emplazo a ustedes para que se comuniquen con nosotros, con Milton Trinidad. Ustedes saben, se los he dicho más de una vez, si ustedes visitan nuestra página web www.miltontrinidad.com, allí están todos nuestros datos, nuestro email, nuestro teléfono, para que nos envíen preguntas, nos envíen consultas para los doctores, para que ellos entonces evacúen todo lo que ustedes les quieran preguntar. Quiero que los usuarios entonces se comuniquen con nosotros, que seamos la vía intermedia para que ellos entonces todas vuestras inquietudes puedan venir a contestarlas. ¿Puede ser? Sin problema. Se los agradecemos entonces de todo corazón, y a ustedes decirles una vez más, como siempre, que si este programa les agradó... Perdona, Milton. Sí. Si es tan amable, hay una necesidad de sangre urgente que Juana puede explicar y nos gustaría aprovechar este programa pues para hacer ese llamado. ¿Cómo no? Muy bien, pues es trasladar a los posibles donantes de sangre una necesidad imperiosa que existe en el Servicio Murciano de Salud por el aumento de intervenciones. Se ha hecho un llamamiento urgente a toda la población que tiene entre 18 y 65 años de edad, que puede donar, quiero decir, que acudan a donar sangre con carácter urgente, sobre todo de los grupos A y 0 positivo y negativo. Hay un teléfono a disposición de la población que es el 968 34 19 90 del Centro Regional de Donación. 968 34 19 19 90. 90. Entonces se puede pasar a donar en Murcia por el Centro de Modonación, en Cartagena en el Hospital del Rosell, en Lorca en el Ambulatorio de Santa Rosa de Lima, en Yecla en el Hospital Virgen del Castillo, y en esta área de salud tenemos programadas el viernes 6 de febrero la donación en el Hospital Comarcal del Noroeste y el viernes 13 de febrero y 20 de febrero en el Centro de Salud de Cejín. Es algo importantísimo y por tanto debemos colaborar en la medida en que podamos. Sí, eso es evidente. Como le decía anteriormente, entonces, y pidiéndoles encarecidamente que ayuden, entonces, como pide la doctora, con vuestra donación de sangre. Si este programa les agradó, dentro de 7 días y 7 noches nos reencontramos una vez más aquí, en esta misma casa. Hasta entonces.